Iceberg sobre sueños raros que han tenido en el embarazo o siendo madres. Hace 2 años, cuando estaba embarazada de mi primer hijo, soñé algo tan raro. Soñé que estaba en una parte donde hay muchas habitaciones, y entre a una de ellas, estaba una mujer sentada en una silla mecedora con un bebé. Estaba cantándole cuando me acerco a verla, voltea y era una mujer, con un rostro horrible. El bebé tenía su rostro normal. Volteé a verme el vientre y tenía un hoyo en él. Me levanté asustada y llorando. Pero sí sentí un escalofrío horrible. Yo soñé que una bruja se llevaba a mi bebé y a los 2 días, justo se lo estaba llevando, lo alcancé a agarrar, porque escuché como si algo chocara con la pared y era mi bebé abajo de la cuna de su hermano. El bebé sin ningún golpe. E hicieron rollito su cobija y la dejó a un lado mío. Mi bebé tenía los dedos marcados en sus piernas, dedos esqueléticos, y posterior a que cargue mi bebé se escuchó la risa burlona de 2 personas. Esto aún queda duda sobre si fue un sueño o no. No me pasó a mí sino a mi mamá respecto a mi bebé. Estaba hablando con mi familia y entonces alguien me comenta: ¿recuerdas cuando tu bebé se ahogó en la madrugada y tuvieron que hacerle RCP? Y yo, súper descolocada, dije, ¿qué? No, eso jamás ha pasado. Y me dijeron, tu mamá nos contó que le dijiste en una llamada que tu bebé se puso morada una noche y con tu esposo tuvieron que revivirla. Me dieron escalofríos al instante. Yo sé que mi mamá jamás mentiría con algo así, jamás. Entonces fui con ella y le pregunté que cuando pasó eso, y me dijo que una noche la llamé y le conté que la bebé había dejado de respirar una madrugada. Que por eso me estaba insistiendo últimamente en checarla a cada rato y mantener una luz prendida para verla. Yo no llamo a mi mamá en la noche, pero tengo una llamada registrada al mes siguiente de haber tenido a mi bebé. Pero mi bebé jamás se ha ahogado. Cuando estaba embarazada me costaba dormir, solía tener mucho insomnio, pasaba dándome vueltas y vueltas en la cama. En una de esas eran como las 3 de la madrugada. Volteo a ver en un pasillo que hay en la habitación que da al baño y los closet, una sombra de un hombre alto. Desapareció. Cuando quise ver bien ya lo tenía apretándome el vientre como si quisiera arrancarme al bebé. Pude sentir una mano helada, se veía como cuando un cuerpo se está en descomposición. El color pálido, las venas resaltadas, solo intenté quitarlo pero la presión que ejercía era muy fuerte. Al día siguiente me levanté como de costumbre, iba para el trabajo eso sentí un fuerte dolor, empecé a sentir algo caliente. Cuando volteé a ver, estaba sangrando pero era algo exagerado. Empecé a gritarle a pareja, nos fuimos al hospital, me dijeron que no podían hacer nada por mí, que iba a perder a mi bebé, no sabía ni cómo reaccionar. En ese momento se me salieron las lágrimas. Y pedí con todas mis fuerzas a Dios que no me quitara a mi bebé, que era lo que más anhelaba en la vida. Hoy, tiene 9 meses y está súper sano. Cuando estaba embarazada, ya cuando cumplí 3 meses de embarazo, en la noche se escuchaba como arañaban la ventana del cuarto. Mi esposo y yo escuchábamos los quejidos de una mujer. Se escuchaba horrible y a veces como si un hombre tosía, pero con voz súper ronca y escalofriante. En algunas veces que nos quedamos afuera platicando, me tiraban piedras chiquitas. Y de la nada empezaron a aparecer 3 gatos en la casa y comenzaban a acompañarme cuando yo estaba sola, y parecía que me vigilaban. Porque solo salía afuera y ellos ya estaban pendiente de mí, y yo, como me gustan muchos los animalitos, siempre les platicaba, les daba de comer. Pero el dato curioso que cuando me comenzaban a tirar piedras, ellos me rodeaban y como si miraran algo. Porque gruñían hacia la nada, miraban a un solo lado los 3. Yo no soy madre. Y no estoy embarazada, pero quiero contar que desde hace ya casi 3 años y meses he estado soñando como una realidad alterna, donde sí soy madre.
Solo un día soñé que estaba caminando por un lugar tipo campo con flores, y al lado de mí venía un varón, un hombre que yo no conozco, nunca he visto a alguien que se le asemeje en la vida real. Y él fue el que me dijo que estaba embarazada y yo en estado de conciencia dentro del sueño, le pregunté cómo era eso posible, si yo era virgen nunca había tenido intimidad, para ese entonces yo tenía 17 años. El joven me dijo que no tenía que preocuparme porque el bebé era bien recibido, estábamos casados y nos amaba, pero yo seguía insistente en el hecho de que eso no podía ser. Ya que mi madre es muy conservadora y me mataría si sabía mi estado y él me dijo que mi mamá estaba de acuerdo con la noticia. Ese fue el inicio de una sucesión de sueños en los que después fui viendo crecer mi vientre, vi nacer al bebé, actualmente lo veo crecer en estado de conciencia, disfruto muchísimo soñar con él pero al despertar siento una tristeza y vacío enormes, sin explicación ya que repito. No soy madre, claro que mi hijo tiene nombre, identidad y si se preguntaban, si es el mismo niño siempre, hablando de su apariencia física, sí, es el mismo. El joven sigue siendo el mismo del primer sueño, punto, muy respetuoso y amoroso con nuestro hijo. Bueno, lo mío no fue un sueño, pero ya estaba a días de dar a luz y acostumbraba a bañarme tarde, tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, bueno, una noche todo normal, me bañé y se me había antojado un vaso de leche. Justamente en la cocina hay una ventana pequeña, bueno. Al abrir el refrigerador, sentí que alguien me observaba. Cuando regresé a ver a la ventana, estaba una mujer, con cara de anciana y los ojos le brillaban. Como los gatos, me acerqué un poco para distinguir mejor porque pensé que era mi imaginación, y no, efectivamente era una mujer, mirándome fijamente en forma de burla. Cabe mencionar que el departamento está en el 3er piso. Pues un sueño que mi papá nos contó, que cuando mi mamá salió embarazada, no sabíamos que iba a tener una hermana o hermano. El chiste es que mi papá soñó con mi abuelo, que ya llevaba años muerto. El chiste es que lo llevo a un árbol bien bonito y estaba lleno de niños pequeños y mi abuelo le dijo que agarrara el que quisiera. Y mi papá agarró a una niña y la cargó y después despertó, y meses después de ese sueño que tuvo mi papá, nos enteramos que iba a ser niña y desde entonces tenemos una hermana. Cuando estaba embarazada de mi primera bebé, mi mamá tenía un novio ya de la 3ª edad. Y nos fuimos a quedar con él, nosotros vivimos en ciudad y él en rancho, y pues él había tenido su esposa, y se sentía una vibra súper fea en su casa, a mí me daba mucho miedo y una vez dormida, yo soñé que iba al baño y me limpiaba. Y al limpiarme estaba mi feto con muchísima sangre en el papel. Un día antes había ido al panteón para despedir a una tía de mi mamá, y yo supuse que fue por la ida al panteón ya que dicen que es malo. Cuando mi bebé tenía como un mes de nacido, yo soñé que estaba durmiendo, y cuando me levanto veo a mi bebé de literal un mes, caminando. Entonces yo me asusto y llamo a mi mamá y le digo, mami, ese no es Noah. Entonces mi mamá le ve la carita y literal tenía una cara de terror, tenía como los ojos muy grandes para su rostro y estaban como si no tuvieran vida, y mi mamá dice si es verdad ese no es Noah. Entonces el sueño cambia y literal había una niña muy rara que quería llevárselo y yo siempre trataba de tenerlo cerca, pero aún así llega un momento donde se lo lleva y yo con tremenda angustia tratando de recuperarlo. Literal me levanté súper asustada, no podía casi ni respirar y estuve sin dormir como por 3 días. Mi niño tiene 2 meses, me pasa que cuando supe que estaba embarazada, comencé a ver cosas, como sombras, cosas que volaban, como ropa de esa tela delgadita, y así creí que las imaginaba, hasta que me dijeron que cuando uno está embarazada, se tiene la creencia que se abren portales. Y que muchas veces al momento de dar a luz, sientes como si la mollera se te abriera,
Es por lo mismo, por eso también dicen que te vas, porque los portales se abren al momento de dar a luz. Ahora que mi bebé está conmigo, he escuchado que me hablan por mi nombre, o por mi apodo, en la ventana de mi casa. Mi bebé duerme en un lado de mi cama, para el lado de la ventana. En ocasiones he estado dormida, y gritan mi nombre. En ocasiones he estado soñolienta y también me gritan. Despierto rápido a ver a mi bebé, porque me han contado que las brujas vienen a llevarse los bebés. No es el primer bebé que tengo, es el cuarto, pero nunca me la ha pasado nada similar a los gritos. De ver cosas y pero que gritaran mi nombre, mi apodo, para que despertara jamás. Tenía mi bebé como 2 meses de nacido, y nosotros vivíamos en la casa de los abuelos de mi pareja. Nosotros dormíamos en una habitación en la planta baja, que quedaba bajo el cuarto de sus abuelos, cuando ellos se iban de viaje. Yo siempre escuchaba cómo caían monedas en el piso de ese cuarto, pero solo yo las escuchaba, y se sentía una vibra muy pesada en la planta alta. En fin, una noche estábamos durmiendo mi bebé, mi pareja y yo. Yo en la cama y el bebé con su papá en la hamaca. Cabe recalcar que el bebé estaba en el pecho de su papá. Bueno, el chiste es que yo estaba soñando con una bruja, pero muy fea, y que me quería quitar a mi hijo, y yo no me podía despertar a la par de mi sueño. Mi esposo sentía cómo le estaban quitando a mi hijo de sus brazos, y dice él que su instinto fue abrazarlo fuerte. Cuando desperté le conté mi sueño y él me contó lo que sintió. Y decidimos bautizar a mi hijo, y se dejaron de escuchar que las monedas caían. El relato termina aquí, pero los secretos siguen. ¿Sobre qué fenómeno paranormal quieres que hable después? Suscríbete y deja tu like para más contenido.